escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Llevamos meses de campañas de vacunación contra el COVID-19 y aún hay personas reticentes a recibir la vacuna por varias razones. Una de ellas es la eventualidad de tener efectos secundarios. Hoy hace escala en París alguien que nos va a despejar muchas dudas sobre los procesos de validación de una vacuna, sobre su seguridad y riesgos y también sobre los medicamentos ya en el mercado para tratar el COVID-19. Patricia Minaya Flores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Usted es peruana, doctora en salud pública y investigación clínica y es jefa del Servicio de Evaluación en Sanidad Pública y Evaluación de Vacunas en la Alta Autoridad de la Salud de Francia. Primera pregunta, ¿cómo se aprueba el uso de una vacuna? Es una pregunta muy interesante. En verdad, en la Alta Autoridad de Salud, nosotros evaluamos la importancia o la necesidad de que una vacuna sea reembolsada no por el Estado, por el Seguro Social. Entonces, primero hay vacunas que van a ser autorizadas en el mercado porque son útiles, son eficaces, son seguras, y luego nosotros evaluamos cómo esta vacuna entra a la estrategia de vacunas que ya existe, porque hay muchas vacunas que son obligatorias en Francia, y cuál es la población, cuáles son las personas que recibirán un beneficio máximo de recibir esta vacunación. Entonces, por ejemplo, en el caso de la COVID-19, que es hace 2 años era una nueva enfermedad de la que no se sabía nada, de la que hemos ido descubriendo poco a poco las cosas, la primera pregunta que nosotros nos hicimos, incluso antes que las vacunas ya estuvieran en el mercado, que hubieran sido desarrolladas, pues nosotros comenzamos a ver cuál era la población que podía beneficiar prioritariamente de esas vacunas y establecer en sí qué estrategia de vacunación podía protegernos a todos de la epidemia que había surgido. ¿Por qué se autoriza Pfizer y por qué no Sputnik, por ejemplo? En Francia la respuesta es sencilla. Nosotros tenemos una agencia europea a la que todos los países europeos, porque somos parte de la Unión Europea, pertenecen, que examina la balanza beneficio-riesgo de todos los medicamentos, incluidas las vacunas, y esta gran institución evalúa los expedientes de los fabricantes que desean vender su vacuna en el mercado. En el caso de Pfizer, fue uno de los primeros fabricantes que sacaron al mercado una vacuna que dieron un expediente para ser evaluado. En el caso de Sputnik, hasta el día de hoy no hemos recibido, la Unión Europea no ha recibido ninguna demanda de evaluación. Sin embargo, hay países que sí, ¿no? En Latinoamérica sí se ha utilizado mucho Sputnik. Porque Sputnik ha decidido que el mercado en el que quería vender su vacuna son los países, sobre todo los países de América Latina. ¿En qué medida tienen en cuenta el riesgo de efectos secundarios a la hora de dar luz verde a una vacuna? Una vez más, lo más importante en la evaluación de una vacuna es ver si los beneficios que la vacuna aporta son superiores a los riesgos que nunca son nulos en la vida en general. El riesgo cero no existe. Entonces, lo que tenemos que ver es si el beneficio de la vacuna es superior a un eventual riesgo. Y en el caso de las vacunas en general, y también es válido para las vacunas de COVID-19, los riesgos son extremadamente raros. ¿Tenían conocimiento cuando autorizan vacunas como Pfizer y Moderna de que estas, sobre todo en el caso de Moderna, según los estudios que ha habido, podía provocar pericarditis, miocarditis o hiperplasia? ¿Conocían estos riesgos? Al momento de dar el go, eran debido a que cuando uno evalúa una vacuna, los fabricantes realizan estudios, los realizan en 3.000, 4.000, 40.000 personas. Y como los riesgos de pericarditis y miocarditis son extremadamente raros, en ese momento no se había visto que existía ese riesgo, pero esa es una gran ventaja de las famosas fase 4, que son post-autorización en el mercado, que nos permiten hacer una vigilancia extremadamente fina y un seguimiento a cada individuo que ha sido vacunado, que han permitido poner en evidencia que este riesgo extremadamente raro existe. Y una vez más podemos comparar al riesgo que
enfermarse con el virus SARS-CoV-2 existe de desarrollar una miocarditis. Y en verdad, si un joven, porque es sobre todo para en la edad de jóvenes y en los hombres, no en las mujeres, que este riesgo es mayor, nos podemos dar cuenta que una persona, un individuo, corre más riesgo de desarrollar una miocarditis si se infecta que si se vacuna. Entonces, una vez más, la balanza está en favor de la vacunación. En Israel o Chile ya se está administrando la cuarta dosis y la gente parece que lo está aceptando menos, ¿no? Han dicho, bueno, primera, muy bien, todos contentos, segunda, perfecto, tercera, empiezan a decir, bueno, esto es sine die, nos vamos a tener que vacunar hasta el infinito. Y esa es mi pregunta, ¿nos vamos a tener que vacunar sine die? Ocurre que un principio de toda vacuna es que nosotros realizamos una primera dosis, y recuerdas a los bebés, vacunamos con una dosis, máximo con 2, y luego se realiza el refuerzo 1, 2, 5, 10 años después. Uh-huh. Y los refuerzos vienen justamente a eso, a reforzar la respuesta que se inició con las 2 primeras dosis. Con la vacuna de la COVID-19 en este momento es justamente una reflexión de la parte de la comunidad científica que se está iniciando, porque no hay ninguna vacuna que se coloca todos los 3 meses. Tenemos ejemplos como la vacuna del tétanos, en el que los refuerzos son cada 10 años. Efectivamente. Y la vacuna de la gripe, que es todos los años. Entonces, en este momento lo que necesitamos es tiempo para investigar cuál es la duración de la respuesta de los anticuerpos en nuestro cuerpo gracias a los refuerzos, para darnos cuenta y decidir cuál es el esquema que vamos a proponer a largo plazo. Porque al inicio solamente reaccionábamos a proteger a la población, no teníamos mascarillas, no teníamos test, no teníamos vacunas, no teníamos tratamientos. ¿No? Ahora es momento de planificar. ¿Ha habido algún tipo de presión de los laboratorios? Lo digo porque en España se ha reconocido que había habido una especie de presión para administrar terceras dosis. Y voy a leer una cita que es de la secretaria de la Sociedad Española de Inmunología, Carmen Cámara, que sostenía que hay una presión clara de las casas comerciales y que no era lo único, también la necesidad de los gestores y de los políticos de demostrar que están haciendo algo, pero que hay como una especie de presión, ¿no? Cuando oí al CEO de Pfizer decir que están preparando una vacuna contra Omicron, yo decía, con Omicron, pero si nos vamos a contagiar todos, ¿por qué me haces vacunarme contra Omicron? Va a ser un suma y sigue. Son palabras de Carmen Cámara, de la Secretaría de la Sociedad Española de Inmunología. Yo le pregunto a usted, ¿en Francia ha habido presiones de los laboratorios para administrar cuartas dosis, terceras o cuartas dosis? En Francia lo que ha habido ha sido una colaboración increíble entre todos los actores para poder lograr una estrategia y una gestión de la epidemia de manera eficaz. Y estos actores incluyen la industria farmacéutica, con los que hemos creado rápidamente puentes para poder intercambiar información, para recibir inmediatamente los resultados de sus investigaciones al día siguiente que ellas estaban listas y que nos han permitido evaluar rápidamente. Pero permíteme, si Omicron no es tan peligrosa como Delta o las otras variantes anteriores, ¿no sería lógico vacunar a la gente vulnerable, gente mayor, y que la gente que está con buena salud, al ver que Omicron no es tan agresiva, digamos, ¿no? Aunque es muy contagiosa, bueno, pues dejar que la gente circule, ¿no? O sea, la gente, bueno, se ha vacunado 1, 2, 3 veces, bueno, pues ahora tal vez con esta variante sí protejamos a la gente vulnerable y mayor y dejemos que los otros circulen sin recibir una cuarta dosis. No sé si este planteamiento se hace desde la institución. Claro, lo que pasa es que la hipótesis que tú sometes es que Omicron, como es menos agresiva, ocasiona menos casos graves o ocasiona menos impacto en el sistema de salud, y esa hipótesis es errada, puesto que 1% de mucha gente sigue siendo mucha gente. Entonces, las personas que no están vacunadas, no todas van a desarrollar formas graves, pero hay un porcentaje que lo va a hacer, y ese porcentaje en números absolutos, en cifras, es suficiente para venir a ocupar camas en reanimación y camas en hospitales que impiden el buen funcionamiento del sistema de salud. Entonces, cuando tenemos un arma que es
muy eficaz para prevenir justamente que esas personas lleguen hasta un hospital y que solamente tengan síntomas ligeros, yo no veo por qué no podríamos usarla y por qué estas personas no entienden que es la mejor manera de protegerse y proteger a nuestros sistemas de salud. Vamos a hablar de los tratamientos ahora, ¿no? Hemos hablado de las vacunas. ¿Qué medicamentos hay actualmente para tratar el COVID-19? Actualmente tenemos la buena noticia que tenemos medicamentos que vienen a actuar específicamente contra la acción del virus. Porque desde un inicio todos los pacientes que presentaban formas graves y menos graves de la enfermedad han recibido tratamientos en los hospitales, pero que eran muy sintomatológicos. Los médicos en los hospitales trataban de evitar que el paciente se descompensara y reaccionaban a los síntomas de cada paciente. Sobre los síntomas. Sobre los síntomas. En cambio ahora, gracias a los científicos del mundo, tenemos en el mercado el último Paxlovid, que tiene una acción antiviral. Entonces va a impedir que el virus en nuestro organismo se replique de manera rápida y ocasione daño. Sin embargo, no son medicamentos comunes, son medicamentos que realmente solamente tienen un beneficio para aquellas personas que son a alto riesgo. Y entonces por el instante no es un medicamento que... Generalizado. Exactamente. Hay médicos que desde hace meses están recetando ivermectin, no sé si lo digo bien, que es un antiparásito, sí, y la azithromycin, que es un antibiótico. Y sí, parece que funcionaba, según estos médicos. Bueno, opiniones personales tenemos de todos lados, pero nosotros en la Alta Autoridad de Salud y como todas las instituciones administrativas independientes y científicas del mundo, tenemos la misma posición. Hasta ahora no hay ninguna en el mundo que haya dado una evaluación favorable para estos dos medicamentos contra la COVID-19. Y al contrario, es súper peligroso usar antibióticos y antiparasitarios en los casos en los que no se necesita, puesto que creamos antibioresistencia. Es decir, que cuando realmente los necesitemos, ya no funcionarán. ¿Usted cree que estamos un poco viendo ya la luz al final del túnel, con mucha gente vacunada y con medicamentos como este Paxlovid del que hablaba? ¿Estamos al final de esta pandemia de la que todos queremos salir? Bueno, Aida, yo soy científica, no soy bruja, aunque quisiera desarrollar esas competencias. Es algo que si alguien viene y te da una respuesta... Muy azarosa, ¿no? Muy azaroso decirlo. Exactamente. Nadie puede predecir el futuro. Alguien que venga y que te diga que la pandemia ya terminó o que la pandemia continúa es alguien que se está arriesgando a jugar a la ruleta. A la ruleta rusa. Muy bien, pues muchísimas gracias, Patricia Minaya Flores, jefa del Servicio de Evaluación en Sanidad Pública y Evaluación de Vacunas en la Alta Autoridad de la Salud de Francia. Muchísimas gracias. Gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.